Lo estaba comentando en nuestros titulares, la Comisión de Investigación de la Organización de las Naciones Unidas, encargada de investigar los crímenes de guerra, anunció que centrará su atención en los casos de violencia sexual denunciados por soldados y víctimas israelíes tras el atentado terrorista del grupo Hamas en Israel. La presidenta de la comisión, Navi Pillay, dijo que va a transmitir las pruebas a la Corte Penal Internacional y pidió que se considerara la posibilidad de iniciar acciones judiciales. Las pruebas sobre la violencia sexual incluyen testimonios de los sobrevivientes del atentado del 7 de octubre, así como pruebas visuales recogidas por militares que atendieron a los cadáveres en el proceso de identificación, todo corroborado por agencias internacionales de periodismo presentes durante este proceso de recopilación de pruebas. Además, las autoridades israelíes ya han abierto su propia investigación sobre delitos sexuales en base a pruebas casi irrefutables como fotografías de mujeres víctimas encontradas desvestidas y mutiladas. Y en estos momentos me voy a comunicar con el embajador de Israel en Honduras, Eldad Golán, a quien le doy la más cordial bienvenida desde la capital peruana. ¿Cómo estás, Eldad? Muy buenas tardes desde Tegucigalpa, la capital hondureña. Un gusto estar con ustedes esta tarde. Un saludo especial a todos los televidentes y a usted, Carla, en particular. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Yo quisiera comenzar hablando sobre la última jornada. De pronto, ya varios días de esta tregua y de este cese al fuego, lo que ha significado que varios rehenes regresen al territorio israelí. Y esto, claro, ha puesto muy felices a muchos familiares y de pronto también genera un halo de esperanza para otros. Pero ahora, ¿qué va a pasar? Porque el punto de inflexión de lo que podría ser parece que ya no hay retorno, sobre todo entendiendo que fue el grupo terrorista Hamas que a través de misiles lograron nuevamente impactar sobre el territorio israelí el día de hoy. Sí, pues tal cual como usted acaba de decir, habíamos tenido unos días de tregua, 5 días prácticamente, durante los cuales hemos podido rescatar a algunos de nuestros rehenes, los ciudadanos inocentes, entre ellos niños y niñas, ancianos, mujeres, que fueron brutalmente trasladados, capturados y metidos en la franja de Gaza. Pero como siempre, no podemos esperar mucho de una organización terrorista tan despiadada, tan cruel como lo es Hamas. Y como siempre, ellos violaron el acuerdo que ha sido alcanzado a través de una tercera parte de los mediadores internacionales y empezaron a lanzar cohetes. Esa es la costumbre de ellos en los últimos 17 años, durante los cuales ellos han lanzado ininterrumpidamente cohetes y misiles hacia los centros de población israelí. Y como es el hábito segundo de ellos, pues entonces ellos no nos pudieron aguantar por mucho tiempo. Iniciaron otra vez ese ataque y obviamente inmediatamente se rompió la tregua. Así es. Lo cual nos obligó, de hecho, a reaccionar y tomar las medidas necesarias, inclusive algunas maniobras terrestres que vamos a ejecutar en los próximos días para poder rescatar los demás 140 ciudadanos israelíes secuestrados en la franja de Gaza. Claro, pero digamos la preocupación también de la comunidad internacional es qué va a pasar con los otros rehenes. La ofensiva israelí y sobre todo los intercambios de fuego están en estos momentos y está en una actuación, digamos, de lo que se había recuperado de pronto, querer esa iniciativa de seguir con esta tregua. Lamentablemente el escenario ha cambiado. ¿Cuál es el mensaje para la comunidad internacional de lo que ha ocurrido y sobre todo de lo que puede significar los próximos días? Mira, el mensaje de la comunidad internacional es el mensaje de siempre, que nosotros como un país soberano que tiene que defender y protegerse, es nuestro deber con nuestros ciudadanos que están secuestrados ahí en la franja de Gaza, es nuestro deber liberarlos, sea por la fuerza, sea por la negociación. Obviamente nosotros es nuestra preferencia rescatar a los ciudadanos israelíes a través de la mediación, a través del diálogo, aunque sea trilateral, a través de un mediador, como lo era, por ejemplo, Qatar, en ese caso, o algunos componentes de la comunidad internacional. No es que el Estado de Israel está buscando la guerra, para nada, estamos hartos de la guerra. Estamos luchando por nuestra sobrevivencia desde la fundación del Estado de Israel. O sea, estamos hablando de 75 años de una lucha permanente. De verdad que estamos cansados, tenemos demasiado duelo, demasiado luto, demasiados huérfanos en Israel, pero cuando hay una organización terrorista cuyo único objetivo
es declarado explícitamente, es destruir el Estado de Israel y aniquilar a todos los judíos, no nos queda de otra que luchar y combatir en contra de ellos, derrocarlos por completo para poder nosotros sobrevivir. Entonces, más bien es una guerra que se nos ha impuesto, no es una decisión nuestra. Y repito, es nuestro deber liberar a todos los rehenes y desmantelar una vez para siempre toda la infraestructura terrorista de esta organización Hamas y acabar con su liderazgo. Ahora, embajador, debo preguntarle también si tiene algún tipo de comentario sobre algunas expresiones, me refiero a funcionarios, altos funcionarios, incluso jefe de Estado, como el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien nuevamente se ha expresado en contra de la ofensiva de la Fuerza de Defensa de Israel, que están en su legítimo derecho de defenderse luego de un ataque terrorista. ¿Qué tiene que decir al respecto? Mira, yo honestamente no entiendo las declaraciones del presidente del gobierno español porque Israel acata la ley internacional humanitaria y nosotros operamos de acuerdo a la ley internacional, aunque sea bien difícil, hay que reconocerlo, ya que jamás, como sabemos, usa el método famoso, desfamoso, infamoso de escudos humanos. Esa es la razón principal por la cantidad relativamente grande de daños colaterales y de civiles heridos en la Franja de Gaza. Nosotros, el ejército israelí, avisa antes de cualquier bombardeo, antes de cualquier maniobra terrestre o aérea, y pide a la población local palestina evacuarse del lugar en donde va a haber un impacto militar. Y pues nosotros exhortamos, pedimos, suplicamos a la población palestina evacuarse y mover a un lugar que nosotros llamamos el lugar, la célula humanitaria, que prácticamente es una zona al sur de la Franja de Gaza en donde no va a haber ninguna operación militar. Pero ¿qué es lo que pasa? Hamas, son los mismos líderes de Hamas y soldados de Hamas que bloquean las carreteras y todas las vías de escape y no le deja a la población local a evacuarse a la zona designada, porque ese es el método cruel de ellos. Ellos quieren victimizar y masacrar su propia población. Claro, es una cosa muy aberrante y muy inentendible, inconcebible para un latinoamericano que vive en esa zona, que es relativamente una zona bien pacífica. Pero este es el método que ellos elaboran. Ellos quieren masacrar su propia población para luego criminalizar y satanizar el Estado de Israel y así, obviamente, conseguir, según ellos, el propósito mediático que ellos quieren conseguir. Pero Importante. repito, es Embajador, bien importante. Repito y importante. recalco, yo no entiendo las declaraciones del presidente del gobierno español y es más, todo el mundo occidental, la mayoría de los países europeos, sino todos los países europeos, Estados Unidos, Canadá, la mayoría de los países latinoamericanos, entre ellos, por supuesto, Perú, entienden muy bien que Israel está luchando aquí para la sobrevivencia de la cultura occidental, de la civilización occidental, de nuestros valores judeocristianos, los valores comunes que nosotros tenemos en todos los países occidentales, ya que los mismos jamás dicen, después de haber aniquilado a los judíos y destruido Israel, vamos para Roma. ¿Y por qué vamos para Roma? Porque ahí está la cruz. Y vamos a derrocar la cruz, lo dicen explícitamente, vamos a quemar la cruz. Y después de haber quemado la cruz, o sea, la Santa Sede, vamos para las Américas. Así dice el manifiesto de Hamas, ustedes lo pueden también explorar en la página web de ellos. ¿Y por qué vamos a las Américas? O sea, la América del Norte, América del Sur, porque ahí tenemos la mayor cantidad de infieles, infieles según ellos, por supuesto, cristianos, católicos, y ahí los vamos a islamizar violentamente por medio de la espada. Claro, eso suena como lo que nosotros antes, los periodistas, comunicadores, cuando ocurrió el terror, las decapitaciones del ISIS. Básicamente un manifiesto similar, casi parecido, es como si fuera una calca. Pero ahora, yo le quiero preguntar, embajador, si bien están tratando de defenderse y tratando de recuperar, rescatar a todos los rehenes, esa es una lucha aparte. Lo que se está viviendo en el mundo a la par es una ola de antisemitismo. Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto? Porque si bien, por un lado, están tratando de mantenerse, bueno, sobreviviendo, tratando de mantener también el Estado de Israel y mantenerse fuerte e incluso recuperándose muchos de los familiares que han perdido a los suyos en el sur de Israel. Por otro lado, están las críticas y también hay un comentario bien fuerte que se viene instalando y esas voces incluso se vienen instalando con altos funcionarios.
Correcto, mira, siempre cuando hay un conflicto en el Medio Oriente, Israel tiene que luchar en todos los frentes y tenemos también el frente del mundo judío, porque al final los judíos vienen considerados como si fueran ciudadanos israelíes y no sé si ustedes escuché bien la palabra antisemitismo, Sí. claro. Esa guerra, yo siempre digo que siempre cuando hay un conflicto en el Medio Oriente, de repente todos los antisemitas salen de sus huecos. Es una oportunidad para ellos declarar y demostrar sus opiniones antisemitas. Hoy en día el antisemitismo es mucho más complicado, es mucho más sutil y es mucho más complicado de descifrar que el antisemitismo que lo conocimos durante el siglo pasado. Hoy en día los antisemitas usan la aparente crítica o la supuestamente crítica en contra de Israel para esconderse detrás de sus opiniones perversas en cuanto a qué es el judío, que el judío quiere apoderarse del mundo, que quiere robar el dinero, etcétera. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando escuchamos una crítica política hacia Israel, si es una crítica de verdad de índole política o es más bien una crítica de índole antisemita escondida detrás de una máscara política. No sé si me explico. Y nosotros somos, los israelíes y los judíos somos bien sensibles, obviamente, detectar ese tipo de opiniones. Por ejemplo, la opinión del gobierno, del presidente, el presidente o la crítica que acabamos de escuchar, el presidente del Consejo del Gobierno español, no es una crítica de índole antisemita, sino más bien una crítica de índole política. Según él, nosotros no acatamos, según la ley internacional, derecho internacional, y hay muchos heridos y muertos dentro de la población palestina. Eso es una cosa que la podemos verificar, esa opinión. A propósito, él se basa mucho en la información divulgada por la Secretaría de Salud de la Franja de Gaza, operada y Y funcionada por administrada, y la Hamas. información sale de ellos. Correcto, correcto. Esos los mismos terroristas de Hamas, disfrazados por la Secretaría de Salud, aparentemente Secretaría de Salud de la Franja de Gaza, que divulgan esa información totalmente infundada, inflada, exagerada. Yo les puedo decir de la manera más segura posible, no hay 9.000 niños masacrados en la Franja de Gaza, ni mucho menos de 9.000, y las cifras son mucho más reducidas comparando con las cifras que utilizan nuestros críticos alrededor del mundo. No, pero más que también las cifras, que puede ser hasta cuestionable, el punto es la forma de cómo la población civil se ha vuelto en escudos humanos para ese grupo terrorista Hamas. Incluso ellos están siendo parte de este sufrimiento. Y algo que también tiene que tener en cuenta la comunidad internacional. No puedo dejar de preguntarle lo siguiente, embajador, a ver si tiene algún tipo de comentario, porque en algunos medios periodísticos como The New York Times comienza a lanzarse algún tipo de esbozo o de lo que fue ese pasado 7 de octubre, de que este ataque terrorista ya se sabía hace un año y medio, es lo que dicen algunos medios internacionales. ¿Tiene algún tipo de comentario? ¿Qué tan certero es eso? ¿Podría dar algunos detalles o simplemente es una trascendencia periodística nada más? Claro, mira, la respuesta inmediata sería que si hubiéramos sabido de este ataque en anticipación, obviamente habríamos tenido un resultado mucho más positivo desde nuestro punto de vista. El hecho que no que no reaccionamos a tiempo, nos enseña, de hecho, o nos atesta el hecho que Israel no sabía y no estaba preparado para contrarrestar ese ataque feroz. A propósito, es la masacre más grande en la historia del pueblo judío desde el Holocausto, y es el día en el que murieron la mayor cantidad de judíos en un solo día desde el Holocausto. Entonces estamos hablando de una cosa jamás vista en el Medio Oriente, sin precedentes en su resultado, en su pésimo resultado en la historia moderna de Israel. Claro, habrá que interrogar bien e investigar bien, muy bien, pero profundamente bien, por qué cómo se permitió a que un grupo masivo de más de 2.000, perdón, terroristas, cómo era posible que un grupo de 2.000 terroristas hayan infiltrándose al Estado de Israel desde la Franja de Gaza.
no tenemos respuestas. Sabemos lo que ellos hicieron, sabemos que ellos estaban preparándose por mucho tiempo, al menos un año, pero decir que nosotros sabíamos desde un principio que iban a atacar el Estado de Israel es otra calumnia en contra del Estado de Israel. Obviamente no lo sabíamos, no lo supimos, y si hubiéramos sabido, habríamos contrarrestado ese ataque terrorista de una manera mucho más exitosa. Sí, estoy de acuerdo con eso, y luego también de rescatar a todos los rehenes y que también se pueda desmantelar, como lo ha dicho el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, a todos los puestos operativos militares de Hamas. Lo otro es saber qué fue lo que pasó en materia de seguridad nacional. Muchas gracias al embajador de Israel en Honduras, Eldad Golán, por estar con DINEWS. Muy buenas tardes. Un placer estar con ustedes, siempre a la orden, cuando quieran. Mucho gusto. Hasta luego.